El conflicto entre Estados Unidos y Europa aumenta, con una fuerte disputa sobre Groenlandia. Se dice que la OTAN enfrenta su mayor crisis. Analizaremos este tema a fondo. Veámoslo ahora. Actualmente, el presidente estadounidense Trump está tomando medidas muy activas respecto a Groenlandia, diciendo que Estados Unidos debería quedarse con Groenlandia. De hecho, ya antes había dicho repetidamente que Estados Unidos debería apoderarse de Groenlandia. Tan pronto como llegó el año 2026, estas acciones se aceleraron. El problema es que, al combinar ahora opciones militares, el conflicto entre Estados Unidos y Europa se ha intensificado aún más. Es algo sin precedentes que el gobierno de Estados Unidos haya mencionado no solo la intención de comprar territorio de un país aliado de la OTAN, sino también el uso de medios militares. Europa considera estas acciones de Estados Unidos un desafío al sistema de apoyo tras la Segunda Guerra Mundial, y varios países europeos están preocupados por su comportamiento. Andrius Kubilius, comisionado ejecutivo de defensa de la Unión Europea, advirtió que una ocupación militar acabaría con la OTAN y tendría un fuerte impacto negativo en las relaciones internacionales. Otros diplomáticos de la UE también coinciden con esto. La primera ministra de Dinamarca, Frederiksen, en conflicto con EU, advirtió que si EU ataca a otro miembro de la OTAN, todo, incluida la OTAN, se detendría y el orden de seguridad internacional desde la Segunda Guerra Mundial colapsaría. Europa ya ha actuado. Los países de la OTAN revisan medidas para reforzar la seguridad en el Ártico. Reino Unido y Alemania discuten enviar tropas a Groenlandia para resistir la presión de Estados Unidos. El ejército danés ordenó contraatacar primero y pedir ayuda después si son atacados. Groenlandia reafirma su postura pese a la presión de Estados Unidos. El gobierno de Groenlandia ha declarado oficialmente en varias ocasiones que no puede aceptar en absoluto la anexión por parte de Estados Unidos ni el dominio directo de fuerzas externas. Groenlandia, como territorio autónomo, tiene autoridad propia e identidad política, por lo que rechaza decisiones o intervenciones externas como un derecho legítimo. Por lo tanto, el gobierno de Groenlandia ha dejado claro que fortalecerá su defensa dentro del marco de la OTAN y desarrollará sistemáticamente su estrategia de defensa nacional en cooperación con sus aliados europeos. Groenlandia mantiene consultas militares y diplomáticas con países europeos, comparte información de seguridad ártica y planifica respuestas conjuntas. Dentro de Groenlandia, tanto los residentes como los líderes políticos consideran que proteger su autonomía frente a presiones externas es la tarea más importante y responden con gran cautela ante las menciones militares o presiones económicas de Estados Unidos. Estas acciones buscan un sistema de defensa real y ampliar la cooperación internacional, mostrando firmeza para proteger la soberanía regional ante los intentos de Estados Unidos de dominar militarmente Groenlandia. El Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Dinamarca declararon que Groenlandia pertenece a los groenlandeses, y solo Dinamarca y Groenlandia deciden sobre sus asuntos. El conflicto entre Europa y Estados Unidos se intensifica con la participación europea. Incluso Polonia, elogiada por Trump, enfrenta acciones de Estados Unidos. Nadosław Sikorski, ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, dijo que los temas territoriales y de guerra corresponden al Congreso de Estados Unidos y expresó interés en su postura sobre Groenlandia. El 12 de enero, Marek Rutte, secretario general de la OTAN, afirmó a la prensa que la OTAN no está en crisis. Negó conflictos con Estados Unidos y dijo que avanzan correctamente. El conflicto entre Estados Unidos y Europa sigue y Marek Rutte, secretario general de la OTAN, muestra una postura ambigua pese a que debería resolverlo. Marek Rutte, el secretario general de la OTAN, reconoció que con la apertura de la ruta ártica existe el riesgo de que las actividades de Rusia y China se intensifiquen, y aunque estuvo de acuerdo con esto, también expresó una opinión fundamental diciendo que todos los países aliados están de acuerdo en la importancia del Ártico y la seguridad en el Ártico y que están discutiendo medidas prácticas de seguimiento. Y como los países europeos reaccionaron así, el presidente Teurempeu incluso llegó a reprender a los países europeos. El presidente Teurempeu dijo que logró que el gasto en defensa de la OTAN subiera del 2 al 5% del PIB y que sin él la OTAN no existiría. También expresó dudas sobre si los países de la OTAN nos apoyarían cuando sea necesario. Somos la OTAN, gastamos mucho dinero, pero no estoy seguro de que lo hagan, añadió. Por otro lado, también están surgiendo grietas preocupantes dentro de Estados Unidos. El asunto de Groenlandia ha pasado de ser una controversia diplomática a convertirse en un tema constitucional, y dentro del Congreso está creciendo la oposición a las opciones militares. Legisladores demócratas y algunos republicanos insisten en que el presidente no puede decidir solo acciones militares en países aliados.
El Congreso debe aprobarlas, basándose en el hecho de que, según la Constitución de Estados Unidos, la autoridad para declarar la guerra y tomar acciones militares es compartida entre el Congreso y el presidente. Hay voces que señalan que la opción militar en Groenlandia no terminará siendo solo una propuesta diplomática, sino que inevitablemente provocará debates legales e institucionales. Esta discusión interna también es una prueba de que las declaraciones del presidente europeo no representan un consenso nacional de Estados Unidos, sino que se basan en su impulso político personal. Para Europa, esto crea una situación en la que pueden enmarcar el conflicto no como un desacuerdo con Estados Unidos como país, sino específicamente con Europeo como individuo. Expertos en diplomacia y asuntos militares temen que si el presidente actúa militarmente sin aprobación del Congreso, aumente el caos político interno y los aliados pierdan confianza en EU. Al final, este problema no es simplemente un conflicto sobre el territorio de Groenlandia, sino que puede verse como un evento que revela tanto las divisiones políticas y legales internas de Estados Unidos como las tensiones en el orden internacional. Donald Trump está llevando a la OTAN a una crisis existencial al sugerir un ataque militar contra Groenlandia. De hecho, la razón por la que Estados Unidos insiste en Groenlandia, a pesar de la oposición de sus aliados, se encuentra en la competencia por la hegemonía nacional y la reorganización de su estrategia de seguridad. Donald Trump afirmó el 4 de enero que Groenlandia es clave para la seguridad nacional, porque barcos rusos y chinos rodean la zona. Groenlandia es clave para la defensa del Ártico y Atlántico Norte. La zona cercana a Groenlandia es clave para que los submarinos nucleares rusos lleguen al Atlántico. Si EU controla Groenlandia, puede bloquear a Rusia. Por eso hay una base militar de EU en Groenlandia. La administración de Trump planea instalar el sistema antimisiles Golden Dome ahí. Además, los recursos de vigilancia en el Ártico son esenciales y ese lugar es clave para ello. Bajo los glaciares de Groenlandia se cree que hay muchas tierras raras, petróleo y gas natural. La cantidad de tierras raras pesadas almacenadas es de aproximadamente 38.5 millones de toneladas, considerando que la reserva mundial es de alrededor de 120 millones de toneladas. Eso significa que aproximadamente un tercio está enterrado ahí. China domina la cadena de tierras raras, por eso es clave asegurar Groenlandia para contrarrestarla. China amplía su influencia económica y militar en el Ártico usando la ruta ártica. Si la desarrolla EEPUU, tendrá poco espacio para operar en el océano Ártico. Estados Unidos quiso controlar Groenlandia antes de abrirse la ruta ártica para bloquearla. Groenlandia es autónoma, pero pertenece a un país aliado, lo que genera problemas. No es la primera vez que hay divisiones internas en la OTAN. En 1974 hubo la invasión de Chipre por parte de Turquía, la guerra del bacalao entre el Reino Unido e Islandia, y en 1987 la disputa territorial entre Turquía y Grecia. Han ocurrido varios incidentes así. Estados Unidos nunca ha planteado abiertamente atacar militarmente a otros países. Diplomáticos de la OTAN consideran que la situación es la peor y temen que un ataque de Estados Unidos a Groenlandia pondría fin a la alianza. Europa no podría detener acciones militares de Estados Unidos contra Groenlandia. La diferencia en poder nacional y fuerza militar es tan grande que, incluso si toda Europa se uniera, sería difícil enfrentarse directamente a Estados Unidos. Por eso los países europeos están protestando y alzando la voz con advertencias. Si Estados Unidos realmente toma medidas, es muy probable que Groenlandia termine en manos de Estados Unidos. El problema es que, en este proceso, la base de la alianza de la OTAN podría verse sacudida. Las acciones agresivas de Estados Unidos pueden destruir la confianza dentro de la alianza y aumentar la posibilidad de que los países europeos busquen una línea de defensa independiente. Esto no es simplemente un conflicto militar por una región, sino que podría convertirse en una onda de choque grave que afecte a todo el sistema de seguridad internacional. En especial, una fractura en la OTAN sería una pérdida estratégica para Estados Unidos, pero podría convertirse en un enorme beneficio estratégico para China y Rusia. El experto en la OTAN de la Fundación Marshall de Estados Unidos y Alemania enfatizó que si la OTAN deja de funcionar como una alianza, sería un gran regalo para Moscú y Pekín. De hecho, la fractura entre Estados Unidos y Europa podría brindar a estos países la oportunidad de expandir su influencia en el Ártico y en Europa. En una situación donde los países europeos buscan planes de seguridad independientes, China y Rusia pueden fortalecer su posición en torno a las rutas árticas, los recursos energéticos y los puntos estratégicos clave, lo que a largo plazo podría convertirse en un factor que influya en todo el orden internacional. Al final, la opción militar de Estados Unidos no es simplemente una estrategia regional, sino una bomba potencial que puede sacudir simultáneamente la existencia de la OTAN, la seguridad de Europa y el equilibrio de poder mundial. Actualmente, parece que la OTAN realmente está en una crisis de fractura. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación actual? Por favor, déjenlo en los comentarios. Con esto concluyo el video. Muchas gracias.